Obsesión. El punto de vista de Eve. La estructura molecular de la obsesión no es tan diferente de la del agua. Ambas parecen transparentes a primera vista. Ambas pueden sostener la vida o destruirla, dependiendo de su aplicación. Ambas pueden cambiar de estado, de la calma líquida a la quietud helada, al vapor que lo impregna todo, invisible pero omnipresente. Dios, ahora hasta pienso en metáforas científicas. Eso es lo que pasa cuando te pasas 16 horas al día en el sótano de un laboratorio sin más compañía que las ecuaciones cuánticas. Últimamente he estado estudiando la obsesión. No académicamente, aunque podría plantearlo así si alguien me lo pidiera, sino como una investigación personal. Podría decirse que es autoobservación. Un fenómeno que nunca esperé experimentar de primera mano. Mi laboratorio se ha convertido en mi santuario en las últimas semanas. El equipo familiar, las muestras meticulosamente organizadas, las tablas de datos que cubren las paredes, proporcionan una estructura reconfortante a mis pensamientos cada vez más caóticos. Esta noche estoy sentado ante mi estación de trabajo principal, supuestamente analizando las lecturas de energía de nuestro último encuentro con los mercenarios de Wexler. Pero mi atención no deja de desviarse hacia el monitor secundario, donde otro tipo de datos fluyen en tiempo real. Megumi está de patrulla esta noche. Sola. Yo mismo diseñé el sistema de seguimiento, una red de transmisores a nanoescala incorporados a los comunicadores de nuestro equipo. Por motivos de seguridad, expliqué cuando presenté la tecnología. Para que podamos localizarnos en caso de emergencia. Todos estuvieron de acuerdo en que era sensato, práctico. Nadie cuestionó por qué los rastreadores también controlan las constantes vitales, o por qué los datos llegan directamente a mi terminal privado. Sinceramente, la gente acepta cualquier invasión de la privacidad si la envuelves en suficiente jerga técnica y un barniz de practicidad. Es casi decepcionante lo fácil que fue. El punto brillante que representa a Megumi se mueve metódicamente por la cuadrícula de la ciudad, con sus constantes vitales estables y sus movimientos decididos. Verle así me produce una sensación de seguridad. No, eso no está bien. Satisfacción. El conocimiento es control, después de todo. Y necesito saber que está a salvo. Minimizó la ventana de seguimiento mientras mi teléfono zumba con un mensaje de Mark. Hola Eve, ¿vienes mañana al entrenamiento? Rex quiere probar esa nueva formación táctica. Mis dedos se ciernen sobre el teclado. Mark. Siempre Mark. No es que me caiga mal. Es serio y de buen corazón, aunque algo ingenuo. Pero últimamente, me he encontrado catalogando las horas que Megumi pasa con él frente a las horas que él pasa conmigo. Los datos son insatisfactorios. Allí estaré, respondo, siendo breve. Estoy trabajando en algo importante ahora mismo. Vuelvo al análisis de energía, intentando centrarme en el trabajo real que tengo entre manos. Las lecturas de la salida de energía de Megumi, Sukuna, durante nuestra última misión muestran patrones que aún no puedo explicar del todo con la física convencional. La energía en sí desafía la clasificación. No es electromagnética, ni nuclear, ni ninguna fuerza fundamental conocida. Es hermosa en su complejidad. Como él. Escúchame. Eso es vergonzosamente poético para un científico. Tal vez debería dormir más. O menos. No estoy seguro de lo que ayudaría en este momento. Mi mente se remonta a aquel día en el museo, cuando me paralicé. Cuando el pánico me paralizó mientras había civiles en peligro. Cuando Megumi actuó con claridad decisiva, sus movimientos precisos y controlados, mientras yo permanecía impotente. He repetido ese momento innumerables veces en mi mente. La vergüenza de mi fracaso. El asombro ante su capacidad. La comprensión de que me vio en mi momento más débil y no me juzgó por ello. Nunca nadie me había visto fracasar así y seguir valorándome después. Ni mis padres, con sus implacables expectativas académicas. Ni mi mejor amiga de secundaria, que expuso mis poderes en cuanto confié en ella. Ni siquiera el equipo adolescente, que solo ve a Tomebe, nunca a la chica asustada que hay bajo las moléculas. Pero él lo vio. Y se quedó. El punto de seguimiento cambia de dirección repentinamente, moviéndose con mayor velocidad hacia el distrito financiero. Algo está ocurriendo. Cambio de pantalla, accediendo a las frecuencias de banda de la policía. Sospechosos armados en la sede corporativa de Quantum Dynamics. Violación de seguridad en progreso, solicitando refuerzos inmediatos, Quantum Dynamics. La misma compañía atacada en los incidentes anteriores. Este debe ser el equipo de Wexler haciendo su movimiento para el componente final. El protocolo dicta que debería alertar a todo el equipo.
En cambio, mi dedo se cierne sobre el canal de comunicación individual. Solo a Megumi. Ya está respondiendo, ya está más cerca de la escena. Podemos manejar esto juntos. Solo nosotras dos. Dios mío, Eve, contrólate. La misión es demasiado importante para tu rara, sea lo que sea esto. Dudo, y de mala gana activo la alerta de todo el equipo. Quantum Dynamics bajo ataque, transmito. Probablemente el equipo de Wexler tras el módulo de sincronización. Sukuna ya está en camino. Concentraos en el lugar. Cojo mi chaqueta y me dirijo a las escaleras, mis moléculas ya se reorganizan bajo mi ropa para formar mi traje. Cuando llego a la puerta trasera, Atomebe ya está lista para emprender el vuelo. El aire nocturno pasa a toda velocidad mientras me elevo hacia el distrito financiero, la energía rosa me impulsa hacia adelante. La parte racional de mi cerebro se centra en consideraciones tácticas. Puntos de entrada, posibles situaciones con rehenes, estrategias de contención. Pero por debajo de ese análisis profesional corre otra corriente de pensamiento. Lo veré pronto. Lucharé a su lado. Esta vez verá mi competencia, no mi fracaso. Parezco una adolescente enamorada. Excepto que los enamoramientos normales no implican sistemas de vigilancia detallados y análisis a nivel molecular de las respuestas biológicas del sujeto. Esto es, algo más. Algo para lo que aún no tengo una clasificación científica. Llego a Quantum Dynamics y me encuentro con el caos. La elegante sede corporativa está parcialmente dañada, una sección de la pared oriental abierta por los aires. La policía ha establecido un perímetro, pero mantiene las distancias. Inteligente, dadas las presuntas capacidades de la tecnología de Wexler. Megumi, Sukuna en su papel de héroe, ya está allí, una figura oscura que se mueve con gracia letal entre las sombras cerca de la brecha. Desciendo para unirme a él, creando una pequeña plataforma de energía bajo mis pies para flotar justo sobre el suelo. ¿Situación? Pregunto, manteniendo mi voz profesionalmente distante a pesar de la aceleración de mi pulso ante su proximidad. Gracias a Dios, el control molecular me permite modular la voz a la perfección, ocultando el ridículo aleteo de mi pecho. 6 agentes armados, precisión militar, tecnología avanzada, responde sin apartar la vista del edificio, con la voz cargada de su característica autoridad serena. Han neutralizado los sistemas de seguridad y controlan el laboratorio principal de la 5ª planta. No hay rehenes confirmados, pero el turno de noche tendría al menos 3 investigadores de guardia. Su análisis es impecable, como siempre. Sin palabras inútiles, sin emociones innecesarias. Solo pura eficiencia táctica. Es como ver una reacción química perfecta. Cada elemento en su sitio, nada superfluo. Los otros están a 3 minutos, le informo. ¿Esperamos? Ahora se vuelve hacia mí, con una expresión ilegible tras la máscara. Cuanto más esperemos, más probable es que aseguren el módulo y escapen. Una ligera pausa. Tú decides. Mi decisión. Me lo dice a mí, a pesar de su antigüedad en la situación. La confianza implícita en ese gesto envía una corriente cálida a través de mi pecho. No debería significar tanto para mí, pero lo hace. Entramos, decido. Yo crearé presión de distracción en la brecha principal mientras tú te infiltras por el sistema de ventilación del lado norte. Si podéis localizar a los rehenes, dad prioridad a su seguridad. Yo me centraré en contener la tecnología. Asiente una vez, aprobando mi estrategia. Eficaz. En marcha. Nos separamos y cada uno se dirige a su punto de entrada designado. Mientras me preparo para crear un despliegue llamativo en el lugar de la brecha, algo que llame la atención mientras Megumi pasa desapercibida, me encuentro ya calculando cómo maximizar nuestro tiempo a solas antes de que llegue el resto del equipo. La idea me hace dudar. Se trata de una misión. Hay vidas en juego. La tecnología cuántica podría devastar la ciudad si se convierte en un arma. Mi concentración debe ser absoluta. Y sin embargo, creo una brillante oleada de energía rosa, dirigiéndola a través de la brecha en un despliegue que enorgullecería a Rex por su teatralidad. Gritos de alarma resuenan desde el interior mientras los mercenarios reaccionan ante esta nueva amenaza. Atención intrusos de Quantum Dynamics, proyecto mi voz con manipulación de energía, haciendo que parezca venir de múltiples direcciones a la vez. Estáis rodeados por el equipo adolescente. Entreguen la tecnología y liberen a los rehenes. La respuesta es inmediata. Estallan disparos desde la brecha, las balas se disuelven inofensivamente contra mi escudo molecular. Devuelvo el fuego con precisas ráfagas de energía, con cuidado de inutilizar más que de dañar.
A través de nuestro comunicador, oigo la respiración constante de Megumi mientras navega por el sistema de ventilación. El sonido es extrañamente íntimo en mi oído, y me encuentro sincronizando mi propia respiración con su ritmo. Dentro, fuera. Inhalación, exhalación. Nuestras moléculas intercambian oxígeno y dióxido de carbono en perfecto tándem, separadas por la distancia pero conectadas por la tecnología. En posición, murmura al cabo de 1 minuto. 3 rehenes confirmados, atados pero ilesos. 6 operativos, fuertemente armados. El módulo está siendo retirado de su alojamiento ahora. ¿Pueden asegurar a los rehenes sin ser detectados? Pregunto. Sí. Su voz transmite una certeza absoluta. Pero necesitaré una distracción más importante para extraerlos con seguridad. Entendido. A mi señal. Reúno energía, preparándome para una entrada más agresiva. Mis moléculas cantan con energía potencial, ansiosas por ser liberadas. 3, 2, 1. A mi señal. Desato una explosión controlada de energía que vuela la sección dañada de la pared hacia adentro, creando una tormenta de escombros y luz rosa. Simultáneamente, oigo a Megumi moverse a través de los comunicadores, el suave sonido de su técnica, desmantelar, apenas audible mientras presumiblemente corta las ataduras de los rehenes. Los siguientes minutos son un borrón de acción coordinada. Me enfrento directamente a los mercenarios, usando mis poderes para crear barreras, desviar armas y, en general, dirigir toda su atención. Mientras tanto, Megumi extrae a los rehenes con silenciosa eficacia, poniéndolos a salvo antes de reincorporarse al combate. Cuando reaparece, es como ver a una sombra y ganar sustancia. En un momento los mercenarios están concentrados en mí, y al siguiente caen ante golpes aplicados con precisión mientras Megumi se mueve entre ellos con una velocidad sobrenatural. ¡Qué oposición tan tediosa!, le oigo murmurar en voz baja mientras incapacita a 2 mercenarios con lo que parece ser un esfuerzo mínimo. Hay algo casi despectivo en su tono. Como un maestro de ajedrez molesto por las jugadas predecibles de un aficionado. La eficiencia de nuestro trabajo en equipo es estimulante. Anticipamos los movimientos del otro sin necesidad de comunicarnos, creando aperturas para el otro con práctica facilidad. Es como un baile en el que los 2 miembros de la pareja saben instintivamente cuál es el siguiente paso. Nunca he experimentado una sincronía así con nadie más del equipo. No con el ego de Rex, que siempre exige protagonismo. Ni con la concentración a veces dispersa de Kate. Ni con el enfoque bien intencionado, pero a menudo torpe, de Mark. Esto es diferente. Esto es perfecto. 5 de los 6 mercenarios son sometidos en cuestión de minutos. El sexto, claramente el líder, huye hacia la salida más alejada del laboratorio, aferrado a lo que debe ser el módulo de sincronización. Lo tengo, digo, moviéndome para interceptarlo. No, responde Megumi, ya en movimiento. Asegura a estos 5. Yo recuperaré el módulo. Desaparece por la puerta en su persecución antes de que pueda responder. Algo apretado e incómodo se enrosca en mi pecho por haberme dejado atrás, por haberme asignado la limpieza mientras él se encarga solo del componente crítico. ¿He hecho algo mal? ¿Mi actuación ha sido inadecuada? Las preguntas se agolpan en mi mente, inoportunas e intrusivas. Las aparto y me concentro en contener a los mercenarios sometidos con constructos de energía. Para cuando llegan Rex y Kate, ya he asegurado la zona y estoy examinando el equipo del laboratorio en busca de más pistas sobre los planes de Wexler. ¿Situación? Exige Rex, siempre necesitado de reafirmar su autoridad cuando no es el primero en llegar. Dios, su ego es agotador a veces. Rehenes asegurados, 5 sospechosos contenidos, informo profesionalmente. Sukuna persigue al sexto, que tiene el módulo de sincronización. Rex frunce ligeramente el ceño por haberse perdido la acción principal. Aseguraremos el perímetro. ¿Dónde está Mark? Ocupándose de otro incidente en las afueras, le recuerda Kate, sus duplicados ya se mueven para hacerse cargo de los mercenarios. Mi comunicador se activa. Módulo asegurado, informa la voz de Megumi. Sospechoso sometido. Escalera este, segundo piso. Iré yo, digo inmediatamente, avanzando hacia la salida antes de que Rex pueda ofrecerse voluntario. Mis moléculas prácticamente vibran de impaciencia por reunirme con él. Lo tenemos cubierto, me dice Rex, pero yo ya me he ido, bajando volando a la segunda planta quizá con más velocidad de la estrictamente necesaria. Encuentro a Megumi en el hueco de la escalera, tal y como me informó, con el líder mercenario inconsciente a sus pies y un pequeño dispositivo metálico, el módulo de sincronización, en la mano.
Permanece intacto, ni un pelo fuera de lugar, exudando ese control sin esfuerzo que me fascina tan profundamente. El mercenario, por el contrario, parece haber sufrido un desastre natural. Inconsciente, con la ropa desgarrada, una demostración perfecta de la brecha que separa a los humanos corrientes de lo que Megumi es en realidad. Lo manejaste con facilidad, observo, incapaz de contener la admiración en mi voz mientras me acerco. No estaba preparado para mis capacidades, responde Megumi con una ligera curvatura del labio. Estos mercenarios se sobreestiman. El módulo está intacto. Me acerco, atraído hacia él como una molécula que busca su unión más estable. ¿Puedo? Pregunto, señalando el dispositivo. Me lo entrega y nuestros dedos se rozan momentáneamente. Incluso ese contacto fugaz envía un torrente de datos a mis sentidos. Su temperatura corporal ligeramente elevada por el esfuerzo, su firma energética pulsando con potencia controlada, su estructura molecular diferente a todo lo que he analizado hasta ahora. Examino el módulo, centrándome en su construcción para distraerme de mi inapropiada fascinación por sus datos biométricos. La matriz de entrelazamiento cuántico parece intacta. Este habría sido el componente final que Wexler necesitaba. Con esto asegurado, su arma no puede ser completada, señala Megumi, su tono lleva esa distintiva mezcla de confianza y desestimación. A menos que tenga otra forma de adquirirla, señalo. Siempre hay que considerar hipótesis alternativas, método científico básico. Poco probable. Solo existen 3, y las otras 2 están ahora bajo máxima seguridad tras nuestro aviso. Ajusta ligeramente su postura, un cambio sutil que de algún modo le da más espacio. Wexler carece de recursos para superar tales obstáculos. Asiento con la cabeza, estudiando el dispositivo. Deberíamos llevarle esto a Ray para que lo analice. Podría darnos una idea de lo que Wexler estaba planeando exactamente. De acuerdo. Vuelve a coger el módulo, sus movimientos precisos y eficientes mientras lo asegura en un compartimento especializado de su cinturón utilitario. ¿Nos unimos a los demás? Volvemos al laboratorio principal, donde Rex coordina con la policía el traslado de los prisioneros mientras Kate asegura las pruebas. La eficacia de la operación de limpieza nos permite partir en menos de una hora, con el módulo a salvo en nuestro poder y la operación de Wexler efectivamente desmantelada. De vuelta en el cuartel general, Ray prácticamente vibra de emoción mientras examina el módulo de sincronización, murmurando especificaciones técnicas y aplicaciones teóricas, mientras el resto de nosotros informamos. Su entusiasmo por la tecnología es entrañable, aunque a veces abrumador. Al menos aprecia la belleza de la mecánica cuántica. ¿Eso es todo? Pregunta Mark, que se ha unido a nosotros después de completar su propia misión en la ciudad. ¿Se ha detenido el plan de Wexler? La amenaza inmediata está neutralizada, confirma Megumi, apoyándose en la pared con desenfado. Pero Wexler en persona sigue en libertad. Deberíamos celebrarlo de todos modos, declara Rex. Impedir que se ensamble un arma cuántica cuenta como una victoria en mi libro. La sugerencia de una celebración en equipo normalmente me atraería, pero esta noche me encuentro calculando cómo crear una interacción más exclusiva. Solo Megumi y yo, discutiendo las implicaciones de la tecnología sin las interrupciones rimbombantes de Rex ni las preguntas bien intencionadas pero simplistas de Mark. Antes de cualquier celebración, deberíamos analizar el módulo a fondo, sugiero. Puedo ayudar a Ray con los aspectos técnicos. Yo también ayudaré, ofrece Megumi. Puede que su diseño nos aporte información táctica. Mark nos mira, con algo parecido a la sospecha parpadeando en sus facciones. ¿Desde cuándo os interesan tanto los detalles técnicos? Normalmente se lo dejáis a Ray. Mi ritmo cardíaco se acelera ligeramente. ¿Se está dando cuenta del patrón? La forma en que he estado orquestando situaciones para trabajar más estrechamente con Megumi. Tengo que tener más cuidado. Desarrollo profesional, respondo suavemente. Ampliar mi base de conocimientos. Mark no parece muy convencido, pero se encoge de hombros. Bueno, mientras vosotros 3 estáis flipando con la tecnología cuántica, el resto estaremos en Krusty's Pizza celebrándolo como la gente normal. ¿Te apuntas cuando acabes? Ya veremos, digo sin compromiso. La probabilidad de que acorte voluntariamente mi tiempo con Megumi para comer pizza grasienta con Rex y Kate es aproximadamente del 0%, pero no hace falta hacerlo evidente. El equipo se dispersa. Rex, Kate y Mark se van a celebrarlo mientras Ray, Megumi y yo nos quedamos en el módulo. Es exactamente el arreglo que esperaba. Ray está tan absorta en la tecnología que apenas registra nuestra presencia, lo que crea una privacidad funcional a pesar de su presencia física.
Mientras Rai se inclina sobre su estación de trabajo y murmura excitada para sí misma, yo me acerco a Megumi. Tu técnica de hoy ha sido impecable, observo en voz baja. La forma en que neutralizaste al líder mercenario sin siquiera esforzarte fue extraordinaria. No supuso ningún desafío importante, responde, con algo casi parecido al aburrimiento en su tono. Los mercenarios confían demasiado en sus armas, descuidando el desarrollo de sus propias capacidades inherentes. Aún así, insisto, la precisión de tus movimientos, la economía de fuerza, es fascinante desde una perspectiva científica. Sus ojos se desvían hacia mí, un parpadeo de interés sustituye al desprecio. Y tu trabajo de barrera se ha vuelto más sofisticado. La forma en que contuviste la fuerza explosiva y al mismo tiempo permitiste la visibilidad fue impresionante. El cumplido me produce una corriente cálida, más satisfactoria de lo que debería. Mis mejillas se calientan ligeramente y agradezco la tenue luz del laboratorio. He estado experimentando con la permeabilidad molecular selectiva. Diferentes frecuencias vibratorias permiten. Me detengo antes de lanzarme a una explicación técnica completa. Lo siento, a veces me dejo llevar por la ciencia. A veces me dejo llevar por la ciencia. No hace falta que te disculpes, me dice, y juro que su voz desprende un leve tono de diversión. La precisión en la comprensión lleva a la precisión en la aplicación. Nos sumimos en un cómodo silencio, observando el análisis de Rai mientras de vez en cuando ofrece sugerencias técnicas. Al cabo de una hora, levanta la vista como si de repente recordara que estamos allí. Esto nos llevará toda la noche, anuncia, subiéndose las gafas por la nariz. Las propiedades del entrelazamiento cuántico por sí solas requieren un mapeo exhaustivo. Será mejor que os unáis a los demás. No estoy especialmente de humor para celebraciones, dice Megumi, su tono deja claro que la pizza con el equipo se sitúa en algún lugar por debajo de la cirugía dental en su lista de actividades preferidas. Yo tampoco, añado rápidamente, demasiado rápido. Pero tengo hambre. ¿Podríamos comer algo más sustancioso que una pizza? Megumi se lo piensa un momento y asiente. Sería aceptable. Su aceptación me acelera el pulso. Una condición experimental perfecta. Los dos solos, lejos de los ojos vigilantes del equipo. Hay un buen sitio tailandés a unas manzanas de aquí. Sigue abierto hasta tarde. Dejamos a Rai a su entusiasta análisis, nos cambiamos los trajes en los vestuarios separados antes de reunirnos en la salida vestidos de paisano. El aire nocturno es fresco mientras caminamos, las calles están relativamente tranquilas a estas horas. Esta noche has pensado en varias cosas, observa Megumi mientras caminamos. La distracción, el plan de extracción de rehenes, la estrategia de contención. Todo calibrado con precisión. He estado estudiando tu enfoque táctico, admito. Me atrae su eficacia. Eso es quedarse corto. He estado analizando cada uno de sus movimientos, creando hojas de cálculo con sus decisiones tácticas, buscando patrones que pueda incorporar a mi propia metodología. Siempre has sido eficiente, replica. Pero últimamente tu estrategia tiene una cualidad diferente. Más completa. ¿Está notando los cambios en mí? La forma en que mi pensamiento ha ido evolucionando, centrándose más en ciertas prioridades. No sé si esto me agrada o me preocupa. No quiero ser transparente, pero quiero que me vea. Que me vea de verdad. He estado reconsiderando mi enfoque de la resolución de problemas, le digo con cuidado. Observando patrones a largo plazo en lugar de soluciones inmediatas. Asiente con la cabeza, parece aprobarlo. Es una perspectiva valiosa. La mayoría de los humanos, hace una pausa y se corrige, la mayoría de la gente se centra demasiado en los resultados inmediatos. Llegamos al restaurante y nos sentamos en un reservado rincón. Después de pedir, me encuentro estudiándolo más abiertamente que de costumbre, catalogando el ángulo preciso de su mandíbula, la forma en que sus ojos escrutan la habitación en una habitual evaluación de seguridad, la controlada economía de sus movimientos. Podría observarle durante horas. Días. El conjunto de datos nunca deja de ser interesante. Me estás observando, observa sin mirarme directamente. Me pilla. No aparto la mirada. Sí. ¿Puedo preguntar por qué? Considero varias respuestas posibles, sopesando su posible impacto. La verdad parece demasiado reveladora, demasiado pronto. Curiosidad profesional. Tus capacidades físicas superan los parámetros humanos normales y, sin embargo, te mueves con más fluidez natural que Mark, a pesar de su genética viltrumita. Diferente fuente de energía, diferente aplicación, explica, con una pizca de orgullo en la voz.
La fuerza de Mark proviene de su estructura celular. La mía proviene de canalizar y dirigir la energía a través de las vías existentes. Fuerza bruta frente a técnica refinada. Como mi manipulación molecular, sugiero, inclinándome ligeramente hacia adelante. El paralelismo entre nuestras habilidades es algo que he estado considerando mucho. En el fondo, somos más parecidos que diferentes. Similares en el concepto, diferentes en la ejecución. Me estudia con esos ojos intensos. Tu control es excepcional para alguien tan joven. El cumplido me pilla desprevenida y me hace sentir un placer vergonzosamente intenso. Tengo mis habilidades desde niña. Mucha práctica. Llega la comida y la conversación se interrumpe temporalmente. Mientras comemos, me fijo en sus preferencias, el orden en que prueba los distintos platos, los sabores que parece preferir, cómo sujeta los palillos con precisión. Cada detalle se va archivando en mi base de datos mental, aumentando mi comprensión de él. La dinámica del equipo ha cambiado desde que te uniste, observo al cabo de un rato. Más centrada, menos caótica. Rex sigue disfrutando de su teatralidad, señala Megumi con un atisbo de diversión, aunque hay algo despectivo en la forma en que pronuncia el nombre de Rex. Sí, pero incluso él se ha vuelto más estratégico. Su influencia ha sido significativa. No solo en el equipo, sino en mí específicamente. Ha cambiado mi forma de pensar, de enfocar los problemas, de ver el mundo. Como un catalizador en una reacción química, acelerando transformaciones sin consumirse él mismo. Me estudia un momento. Has sido el más receptivo al refinamiento táctico. Los demás te siguen más de lo que creen. La observación me agrada más de lo que debería. La idea de que se haya dado cuenta de mi influencia, de que me considere distinto de los demás, alimenta algo hambriento en mi interior. Algo que ha estado hambriento de reconocimiento, de conexión, de alguien que realmente vea. Trabajamos bien juntos, le digo, con un eufemismo deliberado. Y él está de acuerdo. Nuestras capacidades se complementan eficazmente. A diferencia de algunas asociaciones en las que las capacidades simplemente existen en paralelo, las nuestras se potencian mutuamente. Quiero seguir con esta línea de conversación, explorar la conexión única que siento que se está formando entre nosotros, pero su comunicador zumba. Lo comprueba con el ceño ligeramente fruncido. Mark, explica, y juro que hay una nota de irritación en su voz. Me pregunto si nos reuniremos con ellos en Crustis. Algo frío y agudo se retuerce en mi interior. Mark. Siempre Mark, interponiéndose entre nosotras. Siempre queriendo la atención de Megumi, su tiempo, su amistad. Como si no tuviera ya todo lo demás. Padres cariñosos, poderes innatos, popularidad universal. ¿Ah, sí? Pregunto, manteniendo un tono neutro a pesar de la repentina tensión en mi cuerpo. Megumi se lo piensa un momento. Sería la opción socialmente esperada. Pero no tu preferencia, observo, leyendo sus sutiles expresiones con creciente precisión. He estado catalogando sus microexpresiones, correlacionándolas con el contexto y los resultados. Cada vez predigo mejor sus respuestas. Creo que prefiero una conversación más sustanciosa, admite, y sus ojos se cruzan con los míos con una franqueza inesperada. La sensación de frío se disuelve, sustituida por una cálida satisfacción. Yo también. Escribe algo breve en respuesta a Mark y guarda el comunicador. Le he informado de que estamos comprometidos. Comprometidos. Conmigo. No con el equipo, no con Mark. La exclusividad de ello envía una corriente agradable a través de mi sistema. Es un dato que apoya mi hipótesis. Valora nuestras interacciones, las busca, las elige por encima de otras alternativas. Deberíamos seguir hablando de la situación de Wexler, sugiero, dando una justificación profesional para prolongar nuestro tiempo juntos. Incluso con el módulo asegurado, sigue siendo una amenaza. Estoy de acuerdo. Sus recursos son considerables y su determinación ha quedado demostrada en repetidas ocasiones. Megumi se inclina ligeramente hacia adelante. Tal persistencia es casi admirable, a su manera. Equivocada, pero no exenta de cierta determinación. Pasamos la siguiente hora conversando en profundidad sobre posibles pasos a seguir, planes de contingencia y medidas preventivas. Me doy cuenta de que rara vez tengo que explicarle mi razonamiento, de lo rápido que entiende conceptos que yo tendría que explicar a los demás. Esta sincronía mental es estimulante. Como encontrar una frecuencia de resonancia perfecta tras años de interacciones discordantes. Como descubrir una molécula que se enlaza perfectamente con tu propia estructura atómica, formando algo más fuerte de lo que cualquiera de las dos podría ser por sí sola.
Cuando por fin salimos del restaurante, es más de medianoche. Las calles están casi vacías, la ciudad tranquila bajo un dosel de estrellas parcialmente oscurecidas por la contaminación lumínica. Te acompaño a casa, me ofrece, sorprendiéndome un poco con la cortesía convencional. No es necesario, digo automáticamente, e inmediatamente me arrepiento. ¡Qué estupidez! Más oportunidades de recopilar datos. Pero no me importaría acompañarte. Caminamos en cómodo silencio durante varias manzanas. Soy muy consciente de su presencia a mi lado, de la distancia precisa que nos separa mientras nos movemos, de cómo otros peatones nocturnos le dan un poco más de distancia sin que parezcan darse cuenta de que lo hacen. Su firma energética afecta subconscientemente a los demás. Otra variable fascinante que estudiar. Nunca me has explicado el significado completo de tu nombre de héroe, digo cuando nos acercamos a mi barrio. Sukuna. Mencionaste que el último kanji de tu nombre significa expulsar espíritus malignos, pero hay algo más, ¿no? Me mira, con algo parecido al agradecimiento en su expresión. ¿Lo has investigado? Investigo todo lo que me interesa, admito, quizá revelando demasiado. Pero sus ojos se abren ligeramente, lo que indica que está contento con mi interés, no alarmado. Me alegro. En el folclore japonés, Sukuna es una figura compleja, explica al cabo de un momento, cuando su voz adquiere un tono diferente, más profundo, más resonante. A veces se la representa como un espectro de dos caras, a veces como un demonio, a veces como una deidad protectora. La dualidad me atraía. El protector con capacidad de destrucción, observo. ¿Te queda bien? Ah, ¿sí? Hay una pregunta sincera en su tono, pero también algo más. Un atisbo de diversión, como si se tratara de una broma privada. Contienes multitudes, digo simplemente. He visto tu precisión en combate, la aplicación calculada de la fuerza. Pero también he visto la moderación, la protección de los inocentes. La dualidad es convincente. Llegamos a mi casa y nos detenemos en la puerta principal. La luz del porche proyecta suaves sombras sobre sus rasgos, resaltando la angulosa perfección de su rostro. Podría estudiar esas sombras durante horas, el juego de luces y sombras, la forma en que resaltan la complejidad de sus rasgos. Gracias por la conversación, dice. Ha sido refrescante. Deberíamos repetirlo, sugiero, intentando que no se note el ansia en mi voz. Hay otros asuntos tácticos que podríamos discutir más eficientemente sin todo el equipo presente. Él asiente. Un enfoque lógico. Quizá después del turno de vigilancia de mañana. Perfecto. La palabra sale con más intensidad de la que pretendía. Necesito mantener un mejor control. No puedo dejar que vea lo mucho que esto significa para mí. Todavía no. Me estudia un momento más de lo necesario, algo ilegible en su expresión. Buenas noches, Eve. Buenas noches, Megumi. Lo miro alejarse, siguiendo sus movimientos hasta que dobla la esquina y desaparece de mi vista. Solo entonces entró en mi casa, moviéndome en silencio por las oscuras habitaciones hasta mi laboratorio del sótano. El sistema de seguimiento me muestra su camino a casa. El movimiento constante del punto luminoso por la cuadrícula de la ciudad, sus constantes vitales tranquilas y regulares. Observo hasta que el punto se detiene en el edificio de su apartamento, hasta que su ritmo cardíaco se ralentiza al ritmo del sueño. Solo entonces me dirijo a mi mesa de trabajo y saco un proyecto especial que he estado desarrollando en privado. Una red de sensores a nanoescala, más sofisticados que los rastreadores de nuestros comunicadores. Estos sensores pueden monitorizar no solo la ubicación y las constantes vitales, sino también la proximidad a los demás, los patrones de conversación e incluso indicadores emocionales rudimentarios mediante análisis bioquímicos. Por la seguridad del equipo, se lo diré cuando implante este sistema. Por la eficacia táctica. Por el éxito de las misiones. Eso es lo que les diré, de todos modos. Pero mientras calibro el sensor primario, el diseñado específicamente para vigilar a Megumi, me doy cuenta de que mis motivaciones se han vuelto más complejas que la mera seguridad del equipo. Necesito saber dónde está en todo momento. ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? No solo por razones tácticas, sino porque la idea de no saberlo me produce una incómoda sensación de vacío en el pecho. Como un desequilibrio químico que no puedo corregir, una estructura molecular a la que le falta un elemento crucial. La parte racional de mi mente reconoce que esto es problemático. Como una vulnerabilidad potencial en mi arquitectura psicológica. Como algo que podría comprometer mi eficacia si no se gestiona adecuadamente. Invasión. Los flaxanos llegaron un martes.
No es que el día de la semana importara a los invasores interdimensionales, pero había algo especialmente ofensivo en violar el mundano ecuador de la semana laboral con sus tropas de piel verde, gafas y máquinas de guerra. Mark Grayson estaba en clase de inglés cuando el primer portal se abrió sobre el centro de la ciudad, un remolino de energía verde y enfermiza que expulsó legiones de soldados alienígenas. Cuando el sistema de alerta de emergencia de la escuela empezó a sonar, se habían abierto 3 portales más por toda la ciudad. Esto no es un simulacro, dijo el director por el interfono. Todos los alumnos deben dirigirse inmediatamente a las zonas de refugio designadas. Esto no es, el anuncio se cortó al cortarse la corriente, sumiendo los pasillos en una penumbra solo aliviada por la iluminación de emergencia. Mark ya se estaba moviendo, metiéndose en una aula vacía para ponerse el traje. El corazón le latía con fuerza en el pecho, no por miedo, sino por una extraña mezcla de excitación y temor. Su primera gran crisis como invencible. Su oportunidad de demostrar su valía junto a los guardianes del globo. Al otro lado de la escuela, en química, Eve tenía pensamientos similares. En cuanto se encendieron las luces, se excusó con una explicación apresurada sobre una emergencia en el baño. Ahora, en un armario de mantenimiento, se había puesto el disfraz de Eva atómica, mientras calculaba la ruta más rápida para llegar al centro. Ninguno de los dos se percató de que la tercera alumna salía del edificio con la misma premura. Megumi Fushiguro, que se escabullía con un sigilo practicado mientras el caos consumía los pasillos. A diferencia de sus compañeros superhéroes, Megumi no se molestó en cambiarse de traje. No había tiempo. En cuanto llegó a la salida trasera de la escuela, saltó hacia arriba, con la energía maldita potenciando sus músculos mientras saltaba de tejado en tejado hacia el portal más cercano. Desde su elevado punto de vista, podía ver cómo se desarrollaba la invasión por toda la ciudad. La estrategia de los flaxanos era evidente. Múltiples puntos de entrada, cada uno de ellos con tropas y artillería pesada, creando un caos generalizado que dividiría a los defensores de la tierra. Una táctica clásica. Efectiva, pero poco imaginativa. El comunicador de Megumi zumbó contra su muñeca. Llegó la voz de Rex, tensa pero controlada. Todos los miembros del equipo adolescente, converjan en el portal del centro. Los guardianes se encargan de las brechas oeste y norte. Invencible, responde si estás en camino. En camino, respondió la voz de Mark, ligeramente sin aliento. Aquí a Tomebe, añadió Eve. A 3 minutos. Megumi, ahora Sukuna en todo menos en el traje, consideró sus opciones. El portal del centro estaría bien cubierto con la respuesta del equipo adolescente. El portal del este, sin embargo, aún no tenía defensores asignados. Aquí Sukuna, transmitió. Estoy redirigiendo a la brecha oriental. No hay equipos de respuesta visibles desde mi posición. Negativo, replicó Rex inmediatamente. Nos mantenemos unidos como un equipo. Es una orden. Megumi no se molestó en responder. Ya había cambiado de dirección, avanzando hacia el este por el horizonte de la ciudad. La autoridad de Rex era una ficción que toleraba cuando le convenía, nada más. El portal oriental flotaba sobre un distrito comercial, y su enfermiza luz verde proyectaba una sombra alienígena sobre los edificios de oficinas y los centros comerciales. Bajo él, reinaba el caos mientras los civiles huían gritando del avance de las tropas flaxanas. Los alienígenas se movían con una sincronización espeluznante, su piel verde contrastaba con el brillo metálico de sus armaduras y armas. Megumi aterrizó en lo alto de un aparcamiento que dominaba la escena, evaluando rápidamente la situación. Aproximadamente 50 soldados flaxanos, 3 unidades mecanizadas más grandes que parecían 100 pies blindados, y lo que parecía ser un oficial al mando dirigiendo las operaciones desde una plataforma suspendida. Patético. En mis mejores tiempos, los habría masacrado a todos con una sola técnica. Pero incluso ahora, esto apenas se puede considerar ejercicio. Extendió la mano hacia la unidad mecanizada más cercana, que estaba arrinconando a un grupo de civiles contra un escaparate. Desmantelar. La línea invisible de energía maldita cortó la máquina con precisión quirúrgica. Por un momento, no pareció ocurrir nada. Entonces, la construcción alienígena se partió perfectamente por la mitad, ambas secciones se deslizaron antes de estrellarse contra el suelo en una lluvia de chispas y fluido viscoso. Las tropas de Flaxan se congelaron, sus rostros con anteojos se volvieron al unísono para localizar la fuente del ataque. Megumi se acercó al borde del tejado, dejándose ver. De nada servía ahora el sigilo. Estas criaturas tenían que comprender la naturaleza de su error al venir aquí.
Habéis elegido el planeta equivocado para invadir, afirmó con calma, su voz transmitía una autoridad que hizo que varios de los soldados alienígenas dieran pasos involuntarios hacia atrás. El oficial al mando ladró algo en su idioma chirriante, y las tropas alzaron sus armas. Rifles alargados que brillaban con la misma energía verde enfermiza del portal. Los rayos de energía salieron disparados hacia la posición de Megumi. No se molestó en esquivarlos. En su lugar, canalizó energía maldita por todo su cuerpo, creando una barrera a escasos milímetros de su piel. Los disparos de las armas alienígenas se disiparon inofensivamente contra ella. ¿Eso es todo?, preguntó, con un tono casi decepcionado. Luego saltó desde la azotea, descendiendo en medio de las fuerzas de Flaxan con una precisión devastadora. Ningún movimiento inútil, ninguna floritura innecesaria. Solo la perfecta aplicación de la fuerza exactamente donde se necesitaba. Desmantelar un amplio arco de energía maldita se extendió hacia el exterior, adaptándose a las distintas densidades de la armadura y la carne de los flaxanos. 10 soldados cayeron en ese único movimiento, sus cuerpos disecados con precisión quirúrgica. Los demás abrieron fuego a quemarropa, una descarga desesperada que podría haber inquietado a un oponente menor. Megumi se movió entre ellos como una sombra entre gotas de lluvia, cada paso le situaba exactamente donde no caería el fuego. Cuando llegó a la segunda unidad mecanizada, no se molestó en usar desmantelar o golpear. En su lugar, se limitó a atravesar con el puño el nodo de control central, y la energía maldita aumentó su fuerza hasta el punto de que el metal alienígena se arrugó como papel de seda. El oficial de mando estaba gritando ahora, su voz se elevaba a un tono de pánico mientras dirigía a todas las fuerzas restantes a concentrar el fuego en este único y aterrador humano. Megumi se permitió una pequeña sonrisa. La expresión habría helado la sangre de cualquiera que conociera al ser cuya alma residía en su interior. Era la sonrisa de un depredador al que se le había negado la caza adecuada durante demasiado tiempo. Perros divinos. La sombra se agolpó a sus pies y luego brotó hacia arriba, formando 2 enormes caninos que se abalanzaron sobre las tropas de Flaxan. Los Shikigami atravesaron las filas alienígenas con una eficacia salvaje, sus formas sombrías eran inmunes a las armas de energía. Mientras Megumi continuaba con su metódica destrucción de la fuerza invasora, un familiar borrón rojo y blanco surcó el cielo. Omni-Man, que llegaba para evaluar la situación. Nolan Grayson revoloteó brevemente, observando la carnicería. Su expresión era ilegible mientras observaba cómo Megumi despachaba a las fuerzas alienígenas con una brutalidad sin esfuerzo. Luego, sin mediar palabra, aceleró hacia el portal y desapareció en sus arremolinadas profundidades. Interesante, pensó Megumi, despidiendo a los perros divinos mientras caían las últimas fuerzas terrestres. La respuesta de Nolan fue atípica. En toda la ciudad se desarrollaban escenas similares. Los guardianes del globo habían contenido las brechas occidental y septentrional, mientras que el equipo adolescente, sin su miembro díscolo, luchaba contra la fuerza invasora del centro. Mark, con su traje azul y amarillo de invencible, estaba demostrando su valía, y su fuerza viltrumita le permitía destrozar las máquinas de guerra flaxanas con sus propias manos. Eve proporcionaba apoyo táctico, utilizando su manipulación molecular para crear barreras que protegían a los civiles y atrapaban a los soldados alienígenas. Pero fue en el portal sur donde se produjo el acontecimiento más significativo. Allí, el inmortal y la mujer de guerra se vieron desbordados por un contingente especialmente numeroso de guardias de élite flaxanos, hasta que una figura oscura descendió desde lo alto, desatando ondas de energía maldita que atravesaron las filas alienígenas como una guadaña el trigo. Sukuna, reconoció el inmortal, con un tono mezcla de alivio y recelo. Creía que estabas con el equipo adolescente. Voy donde se me necesita, replicó Megumi con sencillez, quitándose la sangre alienígena de las yemas de los dedos con un gesto despreocupado. War Woman lo estudió con evaluación profesional. Rex te mencionó. Dijo que eras poderoso pero indisciplinado. Rex, dijo Megumi, sobreestima su propia importancia. Antes de que la conversación pudiera continuar, sus comunicadores crepitaron con una emisión de emergencia de Cecil Stedman, jefe de la Agencia de Defensa Global. Atención a todos los héroes. Omni-Man ha entrado en el portal oriental. Repito, Omni-Man ha entrado en la dimensión Flaxan. No tenemos capacidad de comunicación entre dimensiones. Guardianes, continúen las operaciones de contención. Equipo adolescente, ayuden con la evacuación de civiles. El inmortal frunció el ceño. Ese no es el protocolo. Se supone que debemos repeler la invasión, no perseguirlos a casa.
Quizá Omniman vea una oportunidad para acabar con esto definitivamente, sugirió Warwoman. Megumi no dijo nada, pero su mente estaba acelerada. La decisión de Nolan coincidía con algo que llevaba semanas percibiendo. Una impaciencia creciente, una violencia apenas contenida en el comportamiento del Viltrumita. El miasma espiritual que lo rodeaba se había ido espesando, visible para la percepción del alma de Megumi como una nube oscura que se aferraba a Nolan como una segunda piel. Sed de sangre. Anticipación. La firma espiritual de un depredador preparándose para atacar. Voy tras él, anunció Megumi con brusquedad. El inmortal giró la cabeza hacia él. Esa no es tu decisión. Las órdenes de Cecil fueron claras, yo no respondo ante Cecil, le cortó Megumi. Y Omniman no debería estar ahí solo. No esperó respuesta y ya se dirigía hacia el sector oriental de la ciudad, donde Nolan había desaparecido. Mientras viajaba, activó su canal privado con Eve. El portal oriental. Encuéntrame allí si puedes escapar. Su respuesta llegó rápidamente, con la voz tensa por la tensión. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Omniman pasó. Le sigo. Una pausa. Eso no es propio de él. Normalmente se queda para proteger la ciudad. Exactamente. Otra pausa, más larga esta vez. Ten cuidado, Megumi. Algo se siente mal en todo esto. No tienes ni idea, pero ese es el plan. Lo sé. Por eso voy. Para cuando Megumi llegó al portal oriental, el área estaba en gran parte segura. Las fuerzas de Flaxan que había diezmado antes yacían esparcidas por el distrito comercial, y sus cuerpos y máquinas estaban acordonados por agentes del UDA con trajes protectores. El portal seguía suspendido en el aire, un remolino de energía verde que palpitaba con un poder sobrenatural. Bajo él, los técnicos del UDA estaban instalando equipos de monitorización, probablemente intentando determinar cómo cerrar la brecha. Megumi no dudó. Con un único y poderoso salto, se impulsó hacia el portal. Oyó gritos desde abajo, agentes del UDA ordenándole que se detuviera, pero eran ruidos sin sentido. La sensación de atravesar la barrera dimensional fue peculiar. Un momento de desorientación, una sensación de estiramiento y compresión simultáneos, y luego un cambio repentino cuando la gravedad se reafirmó desde una dirección diferente. Aterrizó agachado en lo que parecía una vasta plaza de piedra púrpura. A su alrededor se alzaban estructuras extrañas. Edificios que desafiaban la geometría euclidiana, tortuosas agujas que parecían doblarse en direcciones imposibles, todas construidas con el mismo material púrpura. Y por todas partes, destrucción. Cadáveres de flaxanos cubrían la plaza. No docenas, sino cientos. Edificios partidos por la mitad, calles destrozadas por impactos de tremenda fuerza. A lo lejos, algo enorme ardía, enviando columnas de humo negro y aceitoso a un cielo ámbar. Esto no era una batalla. Era una masacre. Eficaz, aunque insípida. Yo lo habría saboreado más. Pensó Sukuna. Megumi rastreó el camino de la destrucción con la mirada, siguiéndolo hasta un punto distante donde los destellos de luz y los sonidos de la continua devastación indicaban la posición actual de Omniman. Saltó a través del paisaje urbano alienígena, cubriendo terreno a una velocidad inhumana. Mientras viajaba, notó la extraña diferencia temporal. Sus movimientos parecían ligeramente distintos, como si la propia dimensión tuviera una relación diferente con el tiempo. Interesante. Es justo lo que esperaba. Eso explicaba cómo los flaxanos podían organizar repetidas invasiones a pesar de ser derrotados una y otra vez. El tiempo se movía más rápido aquí. Lo que para ellos eran años, en la Tierra eran días. El rastro de devastación conducía a lo que parecía ser un complejo gubernamental. Una enorme estructura rodeada de fortificaciones defensivas, ahora en ruinas. En su centro, una figura vestida de blanco y rojo se movía a una velocidad cegadora, abriéndose paso entre las filas de defensores flaxanos cada vez más desesperados. Nolan Grayson, Omniman, el mayor héroe de la Tierra, estaba desmantelando sistemáticamente toda una civilización. Y lo estaba disfrutando. Incluso desde la distancia, Megumi podía ver la sonrisa en la cara de Nolan mientras pulverizaba a los soldados alienígenas, la crueldad casual en la forma en que prolongaba deliberadamente ciertas muertes. No era justicia, ni siquiera necesidad táctica. Era un depredador deleitándose en la caza. Me corrijo. Lo está saboreando a su manera. El miasma espiritual que rodeaba a Nolan se había intensificado, ahora visible para la percepción mejorada de Megumi como una agitada aura de malevolencia. Cualquiera que fuera la moderación que el Viltrumita mantenía en la Tierra, había sido abandonada aquí, en esta dimensión alienígena.
Megumi se acercó con paso firme, despachando a los pocos soldados flaxanos que intentaron interceptarle con desdeñosa eficacia. Llegó al patio central del complejo justo cuando Nolan terminaba de lidiar con lo que parecía ser el alto mando flaxano. Un grupo de alienígenas más grandes, con armaduras e insignias más elaboradas. O lo que quedaba de ellas, ahora esparcidas en pedazos por las ornamentadas piedras púrpuras. Megumi, reconoció Nolan sin volverse, su oído lo bastante agudo como para detectar la aproximación de Megumi a pesar del caos. No esperaba compañía en esta pequeña excursión. Está claro, replicó Megumi, con tono neutro mientras observaba la carnicería. Has sido minucioso. Ahora Nolan se giró, y la expresión de su rostro habría provocado un escalofrío en el alma de cualquier otra persona. Había algo primitivo en los ojos del Viltrumita, algo antiguo y terrible apenas contenido tras el barniz de civilización. Algo que a Megumi le recordaba a sí misma. Tenían que aprender, dijo Nolan, aplastando con indiferencia el cráneo de un flaxano que aún se movía. Es la 7ª vez que invaden la Tierra en los últimos 10 años. Cada vez que los repelemos, se reagrupan y vuelven a intentarlo. La definición de locura, ¿no le parece? ¿Y tu solución es el genocidio? Preguntó Megumi, manteniendo su tono de conversación, sin juzgar. Nolan se rió, con un sonido carente de humor. Difícilmente genocidio. Solo estoy causando impresión. Aquí el tiempo se mueve de otra manera. ¿Qué son unas horas de violencia para enseñarles una lección que les durará siglos? Señaló la devastación a su alrededor. Mira lo que un Viltrumita puede hacer a su civilización en una tarde. ¿Crees que estarán ansiosos por invadir la Tierra de nuevo después de esto? Por un momento, ninguno de los dos habló. Las ruinas del complejo gubernamental flaxaniano humeaban a su alrededor, la piedra púrpura agrietada y ennegrecida, los cuerpos alienígenas esparcidos como juguetes desechados, por lo que antaño había sido una gran plaza. A lo lejos, los lamentos de los supervivientes ponían una macabra banda sonora a la devastación. Megumi estudió a Nolan con ojos calculadores. El Viltrumita estaba de pie en medio de la carnicería, con su traje blanco salpicado de sangre alienígena y su capa ondeando en el viento caliente que llevaba el olor a carne quemada y metal fundido. A pesar de las horas de matanza, no mostraba signos de fatiga, solo una terrible satisfacción. Eficaz, reconoció Megumi, pasando por encima de un soldado flaxan caído sin dedicarle una mirada. Pero innecesario. Ya se estaban retirando. Retirándose para reagruparse, corrigió Nolan, entrecerrando ligeramente los ojos. Para planear su próxima invasión. Simplemente estoy siendo eficiente. Esa palabra. Eficaz. La misma cualidad que Nolan había alabado en la forma de combatir de Megumi. El paralelismo no pasó desapercibido para ninguno de los dos. ¿Estás disfrutando de esto?, observó Megumi, dando un paso más cerca. La destrucción. La matanza. La sonrisa de Nolan volvió, ahora más fría. ¿Y tú no? Te he visto luchar, Sukuna. La precisión, el control, sí, pero también la satisfacción. Comprendes el placer de ejercer el poder. Entiendo la necesidad del poder, replicó Megumi. No la indulgencia de ejercerlo contra los débiles. Irónico viniendo de él, que segundos atrás contemplaba una forma más placentera de cometer este genocidio. ¿Un destello de algo, molestia? ¿Respeto? Cruzó el rostro de Nolan. Suenas como los guardianes. Todo ese poder, todo ese potencial, limitado por códigos morales arbitrarios. Se dio la vuelta y se lanzó por los aires para aplastar otra estructura flaxana, que parecía ser una especie de sistema de comunicaciones. Todo el complejo se derrumbó en una lluvia de escombros púrpura y alienígenas gritando. Cuando Nolan regresó, aterrizando con suficiente fuerza como para agrietar la piedra bajo sus pies, Megumi estaba esperando. ¿Por qué ahora?, preguntó directamente. ¿Por qué qué?, respondió Nolan, aunque sus ojos sugerían que entendía perfectamente la pregunta. ¿Por qué ahora este nivel de violencia? Los flaxanos han invadido antes. Los habéis repelido antes. ¿Qué ha cambiado? La expresión de Nolan se endureció. Quizá simplemente me he cansado de las medias tintas. No, dijo Megumi, dando otro paso adelante. Su energía maldita se reunió a su alrededor, no de forma agresiva, pero sí preparada. Es más que eso. Puedo verlo. ¿Ver qué, exactamente? El tono de Nolan había adquirido un tono peligroso. La energía espiritual que te rodea. Desde hace meses, se ha ido acumulando, una nube de sed de sangre y anticipación que se cierne sobre la Tierra como una tormenta a punto de estallar.
Sea lo que estés planeando, sea lo que sea para lo que te estés preparando, pronto llegará, ¿verdad? Durante un largo momento, Nolan permaneció inmóvil, en una quietud más amenazadora que cualquier movimiento. Cuando por fin habló, su voz era tranquila pero llena de una fría intensidad que hizo que el aire entre ellos pareciera cristalizarse. ¿Ves más de lo que deberías, Megumi Fushiguro? O debería decir, Sukuna. El nombre flotaba en el aire entre ellos, un desafío y un reconocimiento de su doble rostro. Megumi no se inmutó. Todos tenemos nuestra verdadera naturaleza, respondió él con ecuanimidad. La cuestión es qué elegimos hacer con ellas. Así que te lo preguntaré de nuevo, Nolan Grayson. ¿Qué piensas hacer con la tuya? El silencio que siguió fue roto por una explosión distante cuando otra parte de la ciudad de Flaxan se derrumbó. A su alrededor, los pocos alienígenas supervivientes habían huido, dejando a los dos poderosos seres solos en medio de la destrucción apocalíptica. «Hablas de firmas espirituales», dijo Nolan, su tono cambió a algo casi conversacional mientras aplastaba despreocupadamente una pieza de tecnología alienígena bajo sus pies. Una perspectiva inusual. No tecnológica, no biológica. Espiritual. Sus ojos se entrecerraron, estudiando a Megumi con nueva intensidad. Eres humana y, sin embargo, percibes lo que debería ser imperceptible para los de tu especie sin ayuda tecnológica. Tenía la impresión de que solo los ángeles y los demonios poseían esa visión natural. Una pizca de genuina curiosidad apareció en su voz. ¿Cómo es que puedes ver esas cosas? Esta habilidad para percibir la energía espiritual. ¿Está relacionada con tus otros poderes? Hay fuerzas más allá de lo físico, respondió Megumi. Más allá de lo que tu ciencia Viltrumita puede medir. La ceja de Nolan se alzó ligeramente. Así que sabes de Viltrum. Sé lo suficiente. Megumi dio otro paso adelante, su aura roja se intensificó. Sé que no eres lo que dices ser. No eres el protector de la Tierra. Algo más. Una mirada calculadora cruzó el rostro de Nolan. Y aún así no has compartido estas percepciones con tus compañeros de equipo. Con los guardianes. Con Cecil Stedman y su agencia de defensa global. Interesante elección. Prefiero verificar mis observaciones directamente, respondió Megumi. Comprender el alcance completo de una situación antes de actuar. Eficaz, volvió a apuntar Nolan, esa palabra como un motivo recurrente entre ellos. Y prudente. Cualidades que he llegado a apreciar en ti. Sus ojos se entrecerraron. Lo que me hace preguntarme por qué te enfrentas a mí ahora, en esta dimensión, lejos de posibles aliados. Tal vez te estoy ofreciendo una oportunidad, sugirió Megumi. Para que te expliques antes de que yo saque mis propias conclusiones. A Nolan se le escapó una carcajada, genuina esta vez, aunque teñida de algo más oscuro. ¿Una oportunidad? Eso es, inesperado. Señaló la devastación que les rodeaba. La mayoría vería esto y ya tendría sus conclusiones firmemente establecidas. Yo no soy la mayoría, afirmó Megumi con sencillez. No, convino Nolan, estudiándolo con renovada intensidad. No lo eres. Lo que nos lleva de nuevo a mi pregunta. ¿Qué eres, Sukuna? Un humano con poderes que desafían toda explicación, incluida esta capacidad de percibir la energía espiritual, algo que siempre ha sido una limitación para los de mi especie. La energía maldita que rodeaba a Megumi palpitó, adoptando brevemente formas que parecían rostros antiguos y malévolos, antes de estabilizarse de nuevo en un aura estable. Soy lo que soy. Ni más ni menos. Evasiva, observó Nolan, afilando su tono. Tras un momento de silencio, Nolan volvió a hablar. Fascinante, murmuró, con la mirada aún fija en Megumi. Un humano que puede percibir la energía espiritual, una proeza que supera incluso la tecnología viltrumita más avanzada. Realmente eres una anomalía. Hizo una pausa y un brillo calculador apareció en sus ojos. Pero las anomalías deben tenerse en cuenta. Y un poder como el tuyo debe ser controlado o destruido. La fachada agradable cayó por completo, sustituida por el comportamiento frío y despiadado de un guerrero viltrumita. La mano que no estaba manchada de sangre se cerró en un puño, lista para golpear. Parece que nuestra discusión filosófica ha llegado a su fin, dijo Nolan, con voz carente de calidez. Y puesto que te niegas a entrar en razón, no me queda más remedio que eliminarte como amenaza. Megumi lo miró, y su expresión se endureció. Una energía maldita surgió a su alrededor, y su aura roja brilló con más intensidad. El suelo crujió aún más bajo sus pies. Tienes razón en una cosa, dijo Megumi de repente, no soy como esos héroes de los que hablas.
Esos tontos bien intencionados que creen en la justicia y la compasión. Levantó las manos, el aire a su alrededor se distorsionó con la fuerza de su energía maldita. No me importa la tierra. Me importa lo que es mío. Y tú has cometido el error de amenazarlo. Nolan sonrió satisfecho, con un brillo depredador en los ojos. Valientes palabras para alguien que está a punto de enfrentarse a un Viltrumita. Veamos si puedes sobrevivir a lo que viene a continuación, dijo Megumi mientras su energía maldita se convertía en una tormenta. En un instante, los dos cargaron el uno contra el otro, chocando los brazos, una onda expansiva que hizo cráteres en el suelo bajo ellos. La batalla entre el rey y el conquistador ha comenzado. Pero otra parte, cada día más fuerte, susurra que esto es simplemente la evolución natural de mi entendimiento. Que Megumi representa algo único y valioso que debe ser estudiado, protegido, preservado. Conservar. Porque, al fin y al cabo, no es más que buena ciencia.